Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa. Y como cada semana tenemos un nuevo invitado. Hoy nos acompaña Katherine Bedoya. Ella es trabajadora de Entelco del área de retenciones y entonces vamos a hablar un poco con ella de todo este proceso de retener y de qué se trata de todo lo que ella hace el día a día. Hola Katherine. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es facturación y soporte. Comencemos con facturación. Cuéntanos un poco de qué haces, qué es lo primero que haces a la hora de validar una facturación. Bueno, lo primero que yo hago pues cuando ingreso una llamada y es sobre facturación, lo primero que yo realizo es mirar qué ciclo tiene la factura, ¿cierto? Mirar cuál fue su último pago adicional, mirar si tiene alguna facturación pendiente, porque pienso que es muy importante de una vez saber de pronto qué facturación es la que tiene en este momento el usuario o por qué está tan inconforme de pronto con su factura. Para mí son cosas que son muy indispensables al validar la entrada de la llamada, más si es de facturación, porque si yo sé cuál es su ciclo, si yo sé que ya tiene una factura generada, si yo sé que el último pago lo hizo tal fecha, yo ya voy a estar unos 2 o 3 pasos adelante del usuario para cuando él empiece a decirme cuál es su inconformidad. Listo, Katherine, excelente respuesta. Tengo otra respuesta que nos hacen por aquí. ¿Cómo hace usted para explicarle la factura a un usuario? Súper fácil. Pienso que se la explico de la misma forma en que yo la entiendo. Y es, si un usuario en este momento me pregunta y me dice, explíqueme la factura que es que yo no entiendo, pues lo primero que yo hago es, bueno, vamos a ser muy claros y usted va a saber cuál es su fecha de su ciclo, ¿cierto? A partir de su fecha de su ciclo le vamos a entregar una cantidad de recursos que son los que usted paga mes a mes. Si es de un ciclo, recuerde que en este momento no entregamos nada prorrateado porque se entrega recursos completos y una facturación completa. Entonces, si a mí el usuario me entiende de que le estamos cobrando una facturación corriente más no anticipada, entonces obviamente el usuario ya va a saber que si en este momento me está consumiendo recursos es porque se está consumiendo algo que no ha pagado o que ya pagó porque se adelantó a pagar la facturación o que ya está próximo a pagar su factura. Entonces es muy importante aclararle al usuario que su facturación o es anticipada o es corriente. Ahí depende si el usuario debe de pagar antes de o pagar después de. Es lo más importante. Katherine, excelente, excelente esa aclaración y esa respuesta. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Me puedes explicar qué es el ciclo y cómo funcionan mis recursos? Bueno, en ese momento pues esa pregunta es súper importante porque pienso que todos los clientes en este momento se están siendo de pronto, se están confundiendo con lo que es un ciclo y con lo que es la fecha de pago de recursos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que estos dos facturaciones son completamente diferentes. ¿Por qué? La fecha del ciclo es cuando nos colocan nuestros recursos, no es la fecha en la cual yo voy a pagar la factura. Por eso de pronto es que hay muchos usuarios que en este momento están siendo suspendidos de sus recursos porque no están pagando su facturación en el momento que es. Entonces, les voy a explicar algo así súper básico y es, si mi fecha de ciclo es el día 15 de cada mes, o sea que mi ciclo, ahí todos los 15 me van a colocar a mí mis recursos. Si el día 15 me colocan lo que es navegación, lo que usted pague por su navegación, mis minutos y mis mensajes, ¿cierto? El día 15 me entregan la cantidad de recursos que vienen sobre mi plan y aparte de eso me van a entregar una fecha en donde yo debo de pagar la facturación. Entonces es muy importante en qué fecha debo yo de pagarla. ¿Por qué? Yo normalmente lo que le digo al usuario y le soy muy explícita y es,
Bueno, señor, si su fecha de ciclo es el día 15, vamos a contar 15 días corrientes, o sea, calendario, en donde el usuario en este momento pueda saber cuándo le llega su factura. Bueno, señor, si la fecha de su ciclo es el día 15, después de 15 días le va a llegar a usted su facturación. ¿Qué es lo más importante? Que 5 días le va a dar la compañía para que pague usted su facturación y no van a ser corrientes, son hábiles, o sea que no vamos a contar ni sábados, ni domingos, ni festivos. Adicional a eso, la compañía nos va a dar 2 días más de gabela para pagar una factura. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener 2 días hábiles más para pagar aquella facturación que de pronto no pudimos pagar en esos 5 días. Es muy importante tener claro que después de esos 2 días, si no hemos pagado la facturación, la línea va a entrar en un modo de suspensión en donde no vamos a poder utilizar nuestros recursos por los cuales normalmente pagamos cada mes. Entonces, para mí es súper importante indicarle al usuario que debe de pagar esas facturaciones en esos tiempos. Así es como yo le explico una facturación al usuario. Excelente, excelentes respuestas y bueno, tienes muy clara toda esa información. Hablemos un poco del tema del soporte. Bueno, como primera pregunta aquí, cuéntanos cuáles son las cosas que validas o qué haces tú para validar el por qué un usuario tiene mala señal. Bueno, el tema de soporte es algo que pienso yo que es más de yo estarle preguntando a un usuario que de estar yo validando en el sistema. ¿Por qué? Porque lo primero que yo hago para preguntarle al usuario o entrar en validaciones es el lugar donde se encuentra, ¿cierto? Porque gracias a muchos procesos que tenemos con la compañía de Tigo, tenemos una plataforma en donde nos muestra si en ese lugar, en ese corregimiento, en esa ciudad o en ese departamento, si tenemos la señal de Tigo. Entonces, cuando ingresamos a esa plataforma, él nos muestra un ejemplo, digamos que acá en Bello, ¿cierto? Tenemos muy buena señal de Tigo, ¿cierto? ¿Qué pasa en este momento? Y es que si la persona a mí me dice que estoy en tal lugar y yo voy y valido que no tiene señal, yo debo de empezar a realizar otras validaciones, como cuáles, un roaming nacional, realizar la activación de un roaming, pero yo antes de eso tengo que empezar a validar otros datos, como por ejemplo, validar que el email sea correcto, que obviamente pues en este momento el email si lo tenga, el email en este momento sí sea el mismo que esté registrado con la compañía. Adicional, que tenga todos los procesos del chip estén bien, como por ejemplo, que si el chip en este momento tiene la nueva actualización, pues solamente sería actualizarla nuevamente. Pero si el chip es de los anteriores, pues eso nos va a dificultar en la señal. Es muy importante aclarar estos puntos, como mirar que tenga en este momento los datos encendidos. Debemos de corroborar esa información, a pesar de que es algo muy común, pues yo lo primero que realizo también es validar si el usuario cuenta con su línea y con su celular activo los datos, porque si no tiene los datos activos, pues o por obvias razones, la navegación no la va a tener. Entonces es muy importante tener eso claro. Aparte, y es de que en puntos de contacto tenemos una información que es soporte. Entonces debemos de seguir unos paso a paso de validar de que el usuario tenga en este momento estos procesos correctos. Para mí eso es lo más importante. Bueno, tenemos otra pregunta por aquí. ¿Qué proceso es el que realizas? Bueno, yo normalmente, como estábamos hablando ahorita, el proceso que normalmente yo realizo es ingresar a Consulta Integral, que es un aplicativo pues que manejamos en este momento, realizarle una liberación de contexto. Después de realizar una liberación de contexto, validar de que el email esté correcto, de que todo lo tenga conectado sin ningún inconveniente. Adicional a eso, valido de que él pueda navegar en línea, ¿cierto? Realizo un soporte manual, que es como configurar los APNs también.
Y lo más importante es empezarle a preguntar, bueno, es muy importante que usted me diga si la falla que usted tiene en este momento es en todo lugar o son algunas intermitencias que usted maneja, digamos, en lugares específicos. ¿Qué pasa? Si la señal es intermitente, o sea que la señal en varios lugares no le funciona bien, puede que haya algo que nos esté bloqueando en ese momento y nos esté dañando la señal de Tigo, ¿cierto? Pero si es en todo lugar, en toda parte que yo esté, hay que entrar a validar la conexión del celular, hay que entrar a validar si de pronto es que ya el celular está desactualizado, entonces hay que actualizarlo. Adicional a eso, hay que mejorar las actualizaciones, restaurarlas nuevamente con liberación de contexto, configuración de la APN. Tenemos una configuración súper buena que se llama Device Manager. Entonces nosotros lo que hacemos es ingresar el número de la línea, él inmediatamente nos arroja qué celular tienen, porque es muy importante saber qué celular es qué celular tiene en este momento activo, porque como uno normalmente cambia mucho de celulares, pues obviamente tenemos que tener esto actualizado. Entonces eso es muy importante a la hora de uno realizar un proceso en soporte. Ah, bueno, Catherine. Bueno, y como para ir finalizando ya este espacio, una última pregunta. ¿Cómo solucionas? Bueno, yo soy de las personas que trato no de ser de pronto metida con el usuario, porque de pronto a un usuario le incomoda que uno se meta en su vida, ¿cierto? Pero yo trato de hablar con el usuario, de preguntarle de pronto en qué casos es que le está fallando más la señal, de pronto si ya ha intentado insertar la SIM card en otro celular diferente. Trato de que él vea en mí alguien que realmente le va a dar una solución, porque para mí lo más importante, y pienso que eso lo debe de tener todo asesor que en este momento esté contestando una llamada, es que en el momento de interactuar con un usuario por medio de una llamada, sea que se conecte con él, que él comprenda la necesidad que él tiene. Yo pienso que una persona que esté llamando a una línea a reclamar algo de factura o por algo de soporte que no sabe cómo manejarlo, pues yo pienso que si él está llamando es porque él necesita una ayuda, ¿cierto? Entonces es muy importante saber el por qué se está comunicando. Si yo sé que yo le puedo dar una solución, pues hacerle entender en una llamada y decirle, bueno señor, en este momento usted se ha comunicado con la mejor asesora que tiene la compañía y el día de hoy yo me voy a ser responsable de brindarle a usted su solución. A final de la llamada vamos a validar si realmente lo que yo traté de realizarle le solucionó o si no. Entonces es muy importante hacerle entender eso al usuario y es que él va a encontrar la solución conmigo, de que por más de que él se haya comunicado muchas veces anteriores, él va a encontrar esa solución. Y si yo le doy esa confiabilidad en este momento, pues él me va a aceptar el beneficio que yo le entregue. Si es explicarle una facturación o si es explicarle de pronto en ese momento cómo funciona el soporte, cómo es activar un roaming nacional. Pienso que un usuario no sabe cómo activar de pronto algo en soporte, porque pues realmente uno simplemente lo que hace es comprar una SIM card, un celular y lo conecta y ya, y empiece a navegar y ya. Uno no sabe si tiene que hacer configuraciones, uno simplemente lo que hace es comprar algo que está viral para todo el mundo y listo. Entonces para mí es muy importante saber y explicarle al usuario y tenerle paciencia, porque creo que pues si la gente es como yo, pues todas las cosas no me son tan fáciles y pues creo que si a mí me explican de una muy buena forma, pues voy a entender y voy a saber cómo solucionarlo de pronto más adelante y no tener que estar llamando a una línea que de pronto está muy saturada. Entonces yo pienso que todo empieza por nosotros. Yo creo que en este momento si damos un buen soporte, si damos una buena información, si damos todo
un producto completo, una explicación de por qué al usuario le está pasando esto, pues el usuario va a entender y va a llegar a un punto en donde diga, ya no me tengo que comunicar más porque esto ya me había pasado, se me desconfiguró el celular, voy a hacer exactamente lo mismo que la asesora me indicó y lo soluciona, ¿cierto? Entonces eso es muy bueno porque vamos a disminuir la cantidad de llamadas por un soporte o por una explicación de factura, porque como se le explicó también, el usuario ya sabe que su factura se le va a generar cada día de su ciclo. Entonces para mí eso es como lo más importante, y como consejo que les doy, téngale paciencia al usuario, escúchenlo, sepan qué es lo que quiere, cuál es la inconformidad que él tiene en este momento. Si usted logra comprender, entender y solucionar en el momento de una interacción con un usuario, esa llamada está más que ganada. Porque si usted desde el principio es un asesor que quiere realmente y se identifica con el usuario y realmente se pone en la situación que le está pasando, usted va a poder encontrar cualquier solución para ese usuario. Listo, Katherine, nos queda muy claro, unas excelentes respuestas. Y bueno, fue un gusto haberte tenido en este programa. Y bueno, los esperamos en un nuevo programa, en una semana, con un nuevo invitado. Katherine, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Espero que les haya servido en este momento. Es una experiencia que realmente es muy novedosa y adicional, que es explicar de pronto qué está llevando a cabo una gestión comercial con un usuario en dos productos que de pronto se nos dificulta. Listo, Katherine, muchas gracias. Chao.